Bueno, la idea de empezar el curso de esta semana es la evaluación de impacto ambiental como herramienta de gestión y los objetivos que nos hemos planteado en el curso es que ustedes puedan reconocer y evaluar cuáles son los impactos ambientales en los sistemas productivos, básicamente en los agroproductivos, y poder brindarles algunas herramientas o conocimientos teórico-prácticos que son necesarios para utilizar esta herramienta como un instrumento de gestión ambiental. Lo que vamos a ver es el marco normativo que nosotros tenemos y algunos conceptos que están vinculados con esta temática, básicamente porque por ahí hay términos que seguramente si ustedes han escuchado algo o no durante este tiempo que han estado vinculados a proyectos productivos o que han empezado a leer estos últimos años esta cuestión ambiental que empieza a estar en la agenda por lo menos de la sociedad, a veces en la estructura política todavía no tanto, pero bueno, Córdoba ha ido avanzando en marcos normativos, ha sido pionera en algunos casos, y a nivel internacional un poco lo que se fue viendo en normativa ambiental, cuáles son las leyes que nos van regulando, y dentro de esas leyes, algunas en especial que nos generan estas herramientas que nosotros decimos que son necesarias para una correcta gestión ambiental de cualquier proceso productivo en donde los procesos agropecuarios están involucrados. Como ustedes han visto en el tema de normativa, nosotros tenemos algunas normativas muy específicas del sector rural o del sector agropecuario, como pueden ser la 9306 de los sistemas intensivos y concentrados de producción animal, la 9855 del tema de las plantas de acopio, de clasificadoras y acondicionadoras de semillas, la ley de bosque o la ley de intervención de bosques nativos, bueno, entre otras tantas. Pero también tenemos algunas más generales que no son específicas del sector, como son las 7343, la 10208, las bien generales de cuestiones ambientales de la provincia, y después algunas otras, como puede ser la de residuos peligrosos, que en muchas de nuestras actividades también tenemos el tema de la generación de residuos peligrosos. Por ejemplo, en el caso de las producciones intensivas, todo lo que son los productos farmacéuticos o veterinarios, esos son después los residuos de esos, ¿no? Los envases, el material con el que hemos estado en contacto, todo lo que es para corte, estopa, trapos, guantes que pueden haber sido contaminados o que pueden haber tocado alguna sustancia peligrosa, eso luego del uso se convierte en un residuo peligroso. Entonces ya eso también, por más que nosotros creamos que no, pero en la normativa están tipificados como residuos peligrosos. Bien, ahora un poco para entrar ya en el tema este de evaluación ambiental, una pequeña el nacimiento oficial, si lo podemos considerar, de lo que es la evaluación de impacto ambiental, se da en el año 69, 1969, en Estados Unidos, cuando se promulga la famosa NEPA, la Agencia Ambiental de los Estados Unidos, ¿no? Eso es como que la primera herramienta o el primer marco normativo a nivel mundial que se origina de lo que es estos procesos o esta herramienta de evaluación ambiental. Después tenemos a nivel europeo, por ejemplo, hay dos directivas. En el año 1985, la directiva 85-337, y en el año 1997, la 97/11, ¿no? Esos son los dos antecedentes que tenemos a nivel de Comunidad Económica Europea. Por ahí algún país dentro de Europa, previo a la comunidad, pueden haber tenido algún tipo de normativa específica, pero básicamente si consideramos como unión, el año 85 vendría a ser el año con la primera directiva a nivel europeo. En el caso de Córdoba, como veíamos en el módulo de normativa ambiental, Córdoba fue la primera provincia en tener una ley ambiental allá en el año 1985, y en el contexto de esa ley, el capítulo 9 de la ley establecía esta herramienta de la evaluación de impacto ambiental, y en el año 90 Córdoba recién reglamenta, a través del decreto 3290 del 90, este capítulo de evaluación de impacto ambiental. Este decreto al año 2000 fue derogado, y desde el año 2000 tenemos vigente el decreto 2131 del año 2000, que es el que reglamenta o actualiza, digamos, este decreto originario, reglamentando ese capítulo de la ley 7343 que tiene que ver con la evaluación de impacto ambiental.
En la cumbre de Río se estableció en el principio 17, este principio decía que deberá emprenderse una evaluación de impacto ambiental en calidad de instrumento nacional respecto de cualquier actividad propuesta que probablemente haya de producir un impacto negativo considerable en el ambiente y que esté sujeta a la decisión de una autoridad nacional competente. Entonces, a partir de esto también muchos países que firmaron y posteriormente ratificaron la cumbre de Río, la declaración de Río, empezaron a incorporar internamente en sus marcos normativos herramientas o legislaciones que tenían que ver con la evaluación de impacto ambiental. Bueno, una pequeña definición de lo que es impacto ambiental. A priori uno puede estimar que un impacto ambiental, o tenemos siempre el preconcepto que el impacto ambiental es una cuestión a priori negativa, y a veces no lo es, ¿no? Pero bueno, un impacto ambiental es una alteración que nosotros vamos a introducir en el medio por la ejecución de un proyecto. Y esto lo podemos ver, digamos, entre la diferencia de lo que evoluciona ese medio o algunos de los factores que integran ese medio sin el proyecto versus cómo evolucionó con el proyecto. Entonces, lo que nosotros siempre decimos que en una evaluación de impacto ambiental lo que nosotros pretendemos ver es la película, no la foto únicamente. O sea, no ver solo un momento, sino ver o tratar de imaginar escenarios de cómo va a evolucionar ese entorno en el cual el proyecto se inserta en el tiempo. Por eso es que lo que se ve es esta diferencia de evolución del medio con y sin el proyecto, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que nos va a determinar cuál es el impacto ambiental que tiene determinada actividad. Lo que sí está claro también que cualquier intervención antrópica que nosotros hagamos en cualquier sistema natural, vamos a generar un impacto ambiental. Después veremos de qué tipo o qué tipología tiene ese impacto ambiental en función del tipo de intervención que nosotros pretendamos. Siempre vamos a pretender que el impacto ambiental, si fuese posible, que sea positivo o, en su defecto, que sea lo menos negativo posible, ¿no? Entonces, pero es claro, digamos, que cualquier intervención que nosotros hagamos a un sistema natural, ese sistema natural va a estar afectado, ¿sí? Va a tener un impacto ambiental. También, entonces, cuando esa actividad genera o produce alguna alteración en el medio o en alguno de los componentes, porque puede que yo intervengo en un medio natural determinado y no afecto a todos los componentes del medio, sino que puedo afectar a uno o dos de los componentes de ese medio en el cual esté inserto. Ya lo vamos a ir viendo un poquito más en detalle. Entonces, un impacto ambiental lo que nos va a implicar es modificar las características del medio en el cual lo vamos a desarrollar, modificar los méritos o los valores de conservación. Esto lo van a ir viendo un poquito más adelante, y con la actividad que van a tener el jueves, ahí lo van a poder interpretar o tratar de bajar un poco más a tierra de qué significa esto de modificar los valores o los méritos de conservación. Y después también el significado que esas modificaciones tienen para la salud y para el bienestar humano. Si ustedes se acuerdan del artículo 41 de la Constitución que vimos la otra vez, del año 94, donde incorpora esto de la cuestión ambiental, dice que el Estado debe, o sea, que todos tenemos el derecho a un ambiente sano y toda esa historia, ¿no? Entonces, eso es lo que el impacto ambiental también uno lo puede medir en función de cómo modifica ese entorno para la salud o para el bienestar humano. Lo que sí nosotros pretendemos es que en ese análisis tengamos una mirada desde el punto de vista de la sustentabilidad, entendiendo la sustentabilidad con estas tres patas que ustedes han visto, que es la parte ecológica, la parte social y la parte económica, ¿no? Un equilibrio entre las tres. Ninguna de las tres tenemos que tratar de evitar que se imponga a las otras, porque lo que necesitamos buscar es un equilibrio, y ese equilibrio es lo que nos va a dar la sustentabilidad de cualquier proceso o cualquier proyecto. Entonces, los impactos nosotros pueden ser positivos o pueden ser negativos. Hay un montón de ejemplos de actividades productivas o de intervención que hace el hombre en los entornos naturales, que lo que estamos haciendo es remediar o muchas veces recuperar un sistema natural que pudo haber sido degradado por factores incluso naturales o no antrópicos, no provocados por el hombre, que de hecho se dan, ¿no? Hay, por ejemplo, la erupción de un volcán, el hombre no participa, sin embargo eso genera un impacto ambiental, y que, bueno, muchas veces el hombre lo que ha hecho es intervenir
en esos ambientes que puedan haber sido afectados por un volcán o incluso incendios. No hablemos de los incendios que tenemos hoy en la provincia, porque por ahí muchos son provocados o han sido generados por la intervención del hombre, pero nosotros tenemos en muchos procesos evolutivos incendios que se generan de manera espontánea, en forma natural, por ejemplo, provocado por un rayo o por alguna otra circunstancia. Entonces, esos impactos nosotros podemos intervenir de esos impactos producidos por entornos o por fenómenos naturales, intervenir para recuperar o remediar. Entonces, en ese caso, la intervención seguramente nos va a marcar un impacto ambiental positivo. Entonces, pueden ser positivos o negativos. Indudablemente, nosotros tenemos, como les decía recién, el preconcepto de que en línea general los impactos ambientales son negativos. Entonces, cuando nosotros hablamos de impacto de un proyecto, lo que podemos decir que es la diferencia futuro de la situación del medio ambiente comparando con el proyecto o sin el proyecto. Generalmente cuando nosotros hacemos un estudio de impacto ambiental, que para someterlo a la evaluación, estamos haciendo todo el estudio técnico de un proceso o de un proyecto, o sea que todavía no está ejecutándose. Entonces, lo que nosotros vamos a tratar de idealizar o de modelar es ese proyecto, hasta ahora teórico, que yo voy a poner en un entorno determinado, de qué manera con el tiempo me va a alterar o me va a impactar en el ambiente, ¿no? Entonces, esta diferencia futuro, yo voy a idealizar los dos escenarios, uno sin el proyecto y otro con el proyecto, y la diferencia va a ser ese impacto ambiental, ¿no? Ahí lo vemos en alguna grafiquita como para que lo tengan un poco más gráfico, ¿no? Yo tengo esta situación inicial, imagino una situación sin proyecto, y después imagino una situación o idealizo una situación con proyecto. Y esa diferencia va a ser el impacto que yo voy a estar generando. Cuando ustedes hagan la metodología, una de las metodologías más usuales para cualificar y cuantificar lo que son estos proyectos, van a tener esta posibilidad de comparar incluso en las matrices qué pasa con el proyecto y qué pasa sin el proyecto. Obviamente que todas estas modelaciones, todos estos proyectos que nosotros estamos desarrollando son subjetivos, ¿no? Porque los elabora el hombre. Y van a ver, cuando vayan elaborando las matrices, que ustedes van a ir, o cada consultor ambiental o cada profesional que trabaja en el desarrollo de un estudio de impacto ambiental, va a incorporar cuestiones subjetivas, que después las fundamentará, pero es todo subjetivo. Digo, en esto no es 2 más 2, 4. Incluso podemos hacer 10 proyectos, 10 personas distintas, 10 equipos técnicos distintos, 10 proyectos sobre lo mismo, y es muy probable que el resultado no sea el mismo. De hecho, muchos conflictos ambientales que ustedes seguramente han estado viendo o presenciando en los medios y demás en estos últimos tiempos, van a ver que depende quién lo plantee al análisis del impacto de un proyecto, va a ser el resultado. Un caso típico, el trazado de la autovía de la Ruta 38, de Carlos Paz hacia Cosquín. La provincia hizo un estudio de impacto ambiental, le dio un resultado, después un montón de organizaciones que se oponían a ese trazado hicieron sus estudios y quedaba negativo, y bueno, incluso hasta se llegó a plantear la posibilidad de 6 trazas distintas de la ruta, y obviamente que cada traza va a tener impactos distintos, y también una misma traza evaluada o elaborada por distintos profesionales puede dar resultados diferentes. Por eso que esto del impacto ambiental también es una cuestión bastante subjetiva. Lo que nosotros vamos a tratar o tenemos que tratar de hacer es lo más objetivo desde el punto de vista técnico, y todo lo que nosotros planteemos debería estar debidamente certificado o garantizado con estudios científicos o ensayos que puedan demostrar que lo que uno está planteando es tal cual lo está planteando, aunque sea en casos similares. Bueno, otra forma, ¿no? La evolución de un factor medio sin actuación, y lo que en este caso, si el impacto fuera negativo, cómo podría evolucionar ese medio con la actuación o con la intervención, ¿no? Este es el punto cero. Entonces, si nosotros no incorporáramos el proyecto que estamos pretendiendo incorporar, esta sería la evolución natural del medio, y esta, supongamos que
si a partir de este punto, con el proyecto, cómo podría evolucionar con esa actuación. Entonces, esta diferencia es lo que nos va a marcar o nos va a indicar el impacto ambiental.